Si yo hubiera estado allí, mi abogado, o hubiera estado allí el señor juez, que me hubiera dicho, cuidado con lo que dices, que Sí, esto te puede implicar. Tenga por seguro que si a mí me dicen que no meten a mis hermanos ni a mis hijas, yo no cuento nada porque nada sé. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de un hombre que pensó que había cometido el crimen perfecto, que llegó a jactarse de ello durante la investigación e incluso a reírse de un conocido criminal español por haber permitido que encontraran los cuerpos de sus víctimas. En resumen, un sinvergüenza sin escrúpulos que incluso manipuló a sus propios hijos para que testificaran a su favor. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que como vosotros ya os sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 3 de abril del año 2012 en la localidad zaragozana de Ricla, cuando ésta se vio sorprendida por la marcha sin dar ningún tipo de explicación de Pilar Cebrián, una mujer conocida en el pueblo por regentar una carnicería junto a su marido Antonio Losilla. Pilar era madre de 2 hijos y su repentina ausencia desató todo tipo de rumores en el pueblo, que su marido acalla diciendo que Pilar se había marchado con unas amigas a la playa. Esta es la versión que le da a sus 2 hijos y a los familiares de Pilar, a los que además le añade que él mismo la había llevado en coche hasta un piso que poseía la pareja en Zaragoza. A medida que pasaban los días sin noticias de Pilar, sus hijos están cada vez más intranquilos, así como su tío y su primo que vivían en Barcelona, pero con los que mantenía un trato muy cercano. Tanto es así que Antonio, el primo hermano de Pilar, decidió interponer él mismo una denuncia por desaparición el día 23 de abril y lo hizo en Barcelona, después de que el marido de Pilar, Antonio Losilla, le dijera que él había intentado denunciar pero que no le habían hecho ni caso. Luego se supo que Antonio fue a la comisaría y en vez de decir que su mujer había desaparecido, lo que contó fue que le habían robado 5.000 euros y que su mujer se había ido. Vamos, que más o menos vino a decir que su mujer le había robado y luego se había dado a la fuga. Entonces, claro, la policía dijo, pues vale, ¿qué me está usted contando, buen hombre? Y no le habían hecho ni caso. Antonio Losilla y Pilar Cebrián se habían casado el 14 de junio de 1986 y habían tenido 2 hijos, Antonio y Blanca, que estaban ya independizados en el momento de los hechos. Cuando se casaron, se fueron a vivir a la localidad de Ricla, en Zaragoza, y aunque en un principio las cosas les fueron bastante bien, poco a poco la relación se fue deteriorando, según Antonio, a raíz de algunas aventuras extramatrimoniales de Pilar. Esto hay que ponerlo entre comillas. Según Pilar, era porque Antonio era un hombre bastante celoso. De hecho, Antonio luego reconoció que le había quitado las claves del correo electrónico y de las redes sociales a su mujer para espiarla, porque desconfiaba de ella. Bueno, pues así estaban las cosas cuando en enero de 2012 Pilar fue contratada temporalmente por el Instituto Nacional de Estadística y tenía que ir cada día a trabajar a la Almunia de Doña Godina, un pueblo que se encuentra a unos 10 minutos en coche de Ricla. Allí contactó con un antiguo amigo de juventud, con quien había mantenido una relación. Y pasados unos días retomaron esta relación y no fueron precisamente discretos, ya que Antonio les vio en varias ocasiones, tanto en Ricla como en la Almunia de Doña Godina, a donde acudía regularmente para espiar a su mujer. Y así fueron pasando los meses hasta que llegamos al día 2 de abril de 2012, cuando Pilar quedó en su casa con Antonio para decirle que quería el divorcio y que se iba a vivir a otra casa que tenía la pareja en la ciudad de Zaragoza. Y fue a partir de ese momento cuando se dejan de tener noticias de Pilar. Tras la desaparición de su mujer, las declaraciones de Antonio Losilla empezaron a despertar las sospechas de la policía.
En conversaciones con familiares y amigos sembró la idea de que Pilar podía haberse ido para siempre. Mi mujer estaba muy rara, comentó en varias ocasiones, y además insinuaba que se había ido con alguien a quien había conocido en la red social Badoo. Sin embargo, para su primo, el que vivía en Barcelona, las cosas no le cuadraban, no solo porque Pilar no llamara a sus hijos, sino porque no llamaba a nadie más. O sea, entiendo que ellos, que tenían trato muy regular con ella, les resultaba raro que no se pusiera en contacto con nadie, cuando Pilar, por lo visto, era una persona bastante familiar. Además, la investigación reveló bastantes contradicciones en las declaraciones de su marido. En un principio dijo que Pilar había quedado con unas amigas, pero luego cambió su versión. Iba cada 2 por 3 a la comisaría a contar historias añadiendo pistas falsas, o eso le parecía a la policía, para desviar la atención de los investigadores. Según ellos mismos, intentaba controlar la investigación, mentía a unos y a otros, e incluso llegó a contactar con una pitonisa para que intentara encontrar a su mujer. En fin, una conducta bastante extraña, la verdad. Sobre todo porque Antonio no era un hombre dado a esto de la clarividencia. Y ya para colmo, tras la desaparición de Pilar, Antonio se dedicó a meterse en las redes sociales a intentar buscar una nueva pareja. Quiero quedar con una chica de entre 45 y 55 años, escribió en Badoo, y dio una lista de sus aficiones, como el deporte, los viajes, la literatura, la naturaleza y ser feliz. Y luego también otras más precisas como Telepizza, los Rolling Stones, Eros Ramazzotti y tomar café con amigos. Cuando le pedían que se describiera a sí mismo, dijo que era sincero, afable y cariñoso, que no se consideraba un buen amante y que buscaba una mujer que fuera extrovertida, cariñosa, afable y buena compañera. Todo esto semanas después de que su mujer desapareciera. Y luego este hombre se preguntará por qué resultaba sospechoso, no sé. La policía estaba bastante convencida de que Antonio tenía bastante que ver en la desaparición de Pilar. Y hubo un detalle que despertó la alerta de los investigadores y fue el cambio de una rutina que Antonio Losilla llevaba todos los fines de semana haciendo desde hacía muchísimos años y que una semana después de que desapareciera Pilar cambió de repente. Y era que él iba a recoger a su tío a una residencia, le llevaba a comer con él a casa y siempre hacía el mismo camino. Pero este día hizo un camino bastante diferente que lo llevó cerca de unas vías de tren a una zona apartada del pueblo donde solían tirarse desperdicios. Así que la policía decidió llevar perros de rastreo, drones y otros métodos para intentar localizar el cuerpo, pero no tuvieron éxito. A medida que avanzaban las investigaciones, las pruebas cada vez apuntaban con más fuerza hacia Antonio Losilla. Así que decidieron pinchar su teléfono y se dieron cuenta de que con cada persona que hablaba, Antonio tenía una versión diferente de lo que había pasado y por qué su mujer no volvía a casa. En cualquier caso, Antonio estaba convencido de que le tenían pinchado el teléfono y jamás dijo nada que le pudiera incriminar. Y así iban pasando los meses hasta que el día 27 de octubre la Guardia Civil encuentra trocitos de un cuerpo en una chopera. De inmediato se pensó que el cuerpo podía tratarse del de Pilar. La investigación en un primer momento reveló que el cuerpo presentaba ciertos signos que podían corresponder a Pilar. Cabello rojizo, unas ciertas características físicas como la estatura, que había sido madre, en fin, que estaban convencidos de que podía ser el cuerpo de Pilar. El hecho de que Antonio fuera carnicero no hacía más que reforzar estas sospechas de la policía. Además, se descubrió que días antes de la desaparición de Pilar, Antonio había llevado maquinaria de la carnicería a su propia casa. Un hecho que fue interpretado como una preparación para cometer algún tipo de delito. Ante todo este arsenal de pruebas, la policía se decidió a detener a Antonio Losilla y a realizar un registro en su vivienda. No estaban muy seguros de si en el sótano de la casa, que es donde ellos pensaban que había dejado la maquinaria, iban a encontrar algo, porque su hijo había dicho ya que su padre
había llevado a cabo una limpieza extremadamente exhaustiva en esa zona de la casa, lo que levantó bastantes sospechas. Además, habían conseguido registrar la compra de diversos productos químicos, como por ejemplo un desatascador, 3 botes de espuma de poliuretano, que según él dijo que era para reparar el tejado y desatascar el baño, pero en fin, que la policía no se creyó ni una palabra. Así, el equipo de investigación, acompañado por la policía judicial, quería encontrar cualquier resto que pudiera encontrar en la vivienda y que le sirviera para reforzar la acusación sobre Antonio Losilla. Mientras se está llevando a cabo el registro, Antonio interrumpió a los agentes diciendo que quería hablar. Y a partir de ese momento fue cuando Antonio comenzó a relatar su versión de los hechos. Lo hizo además de manera bastante espontánea, sin la presencia de un abogado. Antonio contó que el día 2 de abril era un día que hacía bastante calor y se sentó con su mujer a comer en la terraza. Una vez que terminaron de comer, su mujer se fue a echar la siesta, como al parecer hacía bastante a menudo. Sin embargo, Antonio no tenía muchas ganas de echarse la siesta, así que se fue a dar un paseo. Al regresar aproximadamente a las 5 de la tarde, se duchó y comenzó una conversación con su mujer sobre unas joyas que ella deseaba llevarse de casa y que le correspondían porque la mitad de los bienes eran suyos. Al parecer, la discusión fue escalando porque, según él decía, ella no se podía ir de casa y menos llevarse las joyas porque sus hijos estaban aún estudiando y había que esperar al menos 2 años a que ellos terminaran, aunque ellos ya se habían independizado, ¿eh? Sin embargo, según dijo Antonio, Pilar se negó y al intentar coger las joyas se produjo un forcejeo y él la empujó accidentalmente, de modo que ella se golpeó con la manilla de una puerta y se cayó al suelo. Observó entonces que tenía un poquito de sangre en la nariz y en el oído, pero según él era una cantidad mínima. En ese momento, Antonio aseguró que se puso nervioso y consideró llamar a emergencias. Incluso marcó parcialmente el número 976, pero nunca llegó a completar la llamada. En su lugar se agachó a verificar si su mujer aún tenía pulso. Sin embargo, la versión de la policía y los forenses dice que no coincide lo que ellos piensan con lo que Antonio les contó. Lo que ellos piensan y las pruebas que han recabado tampoco. Las heridas que describía Antonio no se correspondían con unas lesiones encontradas en una víctima que se había dado un golpe en la cabeza con una manilla. Al parecer, para que eso se produzca, tiene que haber recibido un golpe muy, muy fuerte. A medida que avanza el registro, empiezan a encontrar restos hemáticos en distintos puntos de la casa, en la mesa, en el garaje y, sobre todo, en un desagüe. Al retirar la pared que cubría el conducto de drenaje, los investigadores encontraron tuberías con una gran acumulación de restos sanguíneos. Este hallazgo fue clave, ya que la cantidad encontrada indicaba que la víctima había sufrido una hemorragia incompatible con la vida. Así que, a partir de este punto, a Pilar se la consideraba ya como una persona fallecida. Según la versión de Antonio, cuando se dio cuenta de que Pilar ya no tenía vida, se asustó y se fue a dar un paseo que duró unas cuantas horas. Su intención, según explicó después, era ganar tiempo para que la sangre se coagulara y no dejara rastros evidentes. Más tarde, al regresar a su casa, tomó la decisión de cortarla en trocitos. Para ello utilizó una mesa, cubrió a Pilar con un plástico y una sábana, realmente para no ver lo que estaba haciendo. La dividió en varias partes y envolvió los restos en paquetes pequeños con la intención de ir tirándolos de manera progresiva en diversos puntos. Mucho Dexter había visto este señor. Os voy a dejar aquí la confesión que hizo él mismo. Es un poco exasperante y algunos trozos los he cortado porque el tío hace pausas sin sentido. Yo no sé si es como para intentar parecer que le afecta en algo, pero realmente es una declaración en la que no se le nota ningún tipo de emoción. Bueno, os la dejo para que lo veáis.
Se cayó, se dio con la manilla, cayó al suelo, tenía sangre en la nariz, pero muy poca, en la nariz y en la oreja. Como era delgada, pues no tuve problemas, sin arrastrar ni tocar nada, pues el traerla hasta aquí. Y luego empecé a diseccionarla. Hice paquetes pequeños para que no levantaran sospecha, y las partes internas en 2 bolsas, pero eso, como tienen tanto parecido con la de cualquier animal, las eché por aquí, por el pueblo. Cuando le preguntaron por el cuchillo que había utilizado, dijo que lo tiró a un cubo de basura, al igual que la sábana. A partir de este punto, las declaraciones cesaron porque habían avisado al abogado de Antonio Losilla, que cuestionó la validez del testimonio que había dado, porque lo había hecho sin su presencia. Y Antonio decidió parar sus declaraciones. Sin embargo, la policía siguió buscando pruebas y registrando la vivienda, claro. Cuando su abogado leyó lo que Antonio había dicho, intentó convencerle de que aceptara un cargo menor de homicidio, pero Antonio Losilla se negó, pensando que había cometido el crimen perfecto y que sin cuerpo no iban a poder condenarle nunca. Estaba convencido de que no había rastros suficientes como para que eso ocurriera. Vamos, lo que os digo, este tío se creía, no sé, un superdotado del crimen. Semanas después de que Antonio Losilla estuviera en prisión preventiva, la policía se entera de que los restos encontrados en Cadrete no correspondían a los de Pilar. Se le había hecho un análisis de la dentadura y la odontóloga dijo que aquella no era Pilar ni de lejos. Así que la policía estaba ante unos restos óseos sin identificar que no tenían nombre. Y tras una rápida investigación se llegó a la conclusión de que estos restos correspondían a Vanessa Barrado, una vecina del pueblo de Cadrete. Este caso lo tengo en el canal, os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información porque es un caso bastante interesante. Así que claro, a partir de este momento había 2 casos paralelos. Por un lado el de Pilar y por otro el de Vanessa. Pero el caso de Pilar estaba muy lejos, muy lejos de tener pruebas concluyentes. La policía estaba preocupada porque no sabía si iba a poder probar la culpabilidad de Antonio Losilla, de la que ellos estaban plenamente convencidos. Así que la policía, desesperada por encontrar el cuerpo de Pilar, recurrió a una técnica que nunca antes se había utilizado en España: la prueba de la P300. Potencial evocado cognitivo P300 es su nombre completo. Esta tecnología permite detectar si una persona reconoce una imagen o una frase mediante la actividad cerebral. A esta prueba, que también se la conoce como el test de la verdad y que luego se usó con Miguel Carcaño para intentar encontrar los restos de Marta del Castillo, o se utilizó también con el exmiembro del Grapo, Fernando Silva Sande, para encontrar el cuerpo de Publio Cordón. Bueno, pues como digo, Antonio Losilla fue el primero en España al que le sometieron a esta prueba. Sentado en una habitación con un casco de electrodos en la cabeza, iba viendo una pantalla donde aparecían frases como "el cuerpo de Pilar está" y seguidas de imágenes. Lo que se trataba de medir con esta prueba es un impulso eléctrico que emite el cerebro después de que se le ha formulado una pregunta. Si el individuo recuerda el hecho por el que se le interroga, la onda es más alta que si tiene delante algo novedoso. Los resultados mostraron reacciones cerebrales más intensas ante ciertas frases e imágenes, lo que indicaba que podía saber bastante más de lo que quería decir. Finalmente, y a pesar de todos los esfuerzos de los investigadores y de los científicos, esta prueba no puede utilizarse como evidencia en el juicio. La defensa la impugnó alegando que atentaba contra el derecho del acusado a no declarar, y la audiencia terminó anulándola, aunque los investigadores estaban bastante convencidos de la efectividad de la misma.
A pesar de la anulación de esta prueba, que fue un duro golpe para la Fiscalía, las pruebas circunstanciales y las evidencias forenses debían resultar suficientes para poder llevar el caso a juicio. Durante los registros en la vivienda se buscaron restos en techos falsos y otras zonas ocultas, pero el cuerpo de Pilar nunca apareció. Losilla se jactaba ante todo el mundo que quería oírle de que sin cuerpo no había delito. Había visto muchas pelis americanas. Incluso se mofó de José Bretón. José Bretón, que es un tiparraco que acabó con la vida de sus hijos, quemó los cuerpos y los enterró en una finca en Córdoba. Le pillaron cuando encontraron los restos de los niños. El caso es que Antonio Losilla se mofaba de José Bretón por haber dejado que encontrara los restos de los pequeños. Desde el principio de las vistas en el juicio, Antonio Losilla mostró una actitud manipuladora, prepotente y despectiva, y su comportamiento, lejos de favorecerle, ayudó al jurado a comprender la personalidad de quien tenían frente a ellos. Su falta de respeto y la intención permanente de desacreditar a Pilar quedó bastante en evidencia. En sus declaraciones negó haber utilizado adjetivos despectivos hacia su esposa, aunque finalmente admitió que había dicho algunos, más que nada porque lo había dicho delante de la policía. Según él, en el juicio dijo que Pilar se había ido con otro hombre y que nada de que Pilar estuviera sin vida. O sea, que la sangre que había encontrado la policía en su casa no era de Pilar. Aunque las pruebas demostraban que sí, claro. Por otra parte, las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón hicieron unas declaraciones durante el juicio tras estudiar los correos y conversaciones de Antonio Losilla y lo calificaron como una persona narcisista, dominante y con rasgos psicopáticos. Características a las que, si se suma su carácter machista y el descubrimiento de una infidelidad por parte de Pilar, fueron un cóctel molotov de alto riesgo de un caso de violencia de género. Esto dijeron las psicólogas. Les llamó la atención también el hecho de que Losilla se riese al exponer que si no hay cuerpo no hay delito. Según ellas, esa risa es incongruente con el contenido y solo tiene componente de ocultar la emoción real. Menudo tipejo, de verdad. Losilla intentó vincular su caso con el de José Bretón, argumentando esto famoso de que sin cuerpo no hay delito. Por lo que respecta a sus hijos, que en un primer momento le defendieron a capa y espada, posteriormente sufrieron las consecuencias de esta manipulación y de esta manera de ser tan horrible que tenía su padre. Su hijo fue un testigo clave y formó parte de la acusación particular. Confesó que había recibido presiones por parte de su propio padre y de sus tíos para que guardara silencio. Me han presionado para callar, declaró, y la tensión familiar se hizo bastante evidente durante el proceso, especialmente cuando los sobrinos de Antonio Losilla evitaron hablar a pesar de que habían sido citados. La hija de Antonio, por su parte, que no se presentó como acusación particular, reconoció que al principio colaboró en todo con lo que le había pedido su padre. Lo hice sin dudarlo, dijo, porque nunca pensé que él pudiera haberle hecho nada a mi madre. Consideró a mi padre una persona inteligente y yo le veía muy preocupado, haciendo todo lo posible por encontrar a su mujer. Y fue por ello, lo que dice ella, que telefoneó tanto a la mujer del vecino de la Almunia con el que Pilar tenía una relación, y también por lo que fue varias veces a la Jefatura Superior de Policía, porque su padre le decía que fuera ella, ya que a él no le hacían ni caso y siempre terminaban discutiendo. Este fue uno de los motivos por los que Blanca y su pareja fueron detenidos en un primer momento. La policía pensaba que estaban ayudando a Antonio a encubrir los hechos. Madre mía, qué gentuza. Y lo peor de todo es que no se le ocurrió desmentirlo ni una sola vez, ¿eh? Su hija detenida y él tan happy. Antonio se pasó el juicio como si la cosa no fuera con él. Y mientras la fiscalía, bastante preocupada porque tenía un reto por delante bastante, digamos, complicado, que era demostrar la culpabilidad sin haber encontrado el cuerpo de la víctima. En Aragón no existía precedente,
aunque en España ya se había condenado un par de veces sin el cuerpo. Tal es el caso de Miguel Carcaño y de Ramón Lasso, que fue el primer hombre condenado en España sin restos biológicos ni cuerpo. Tengo este caso también en el canal, os lo voy a dejar enlazado. Este caso es, en mi opinión, interesantísimo. Si no lo conocéis, tenéis que verlo. Bueno, al final la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de Antonio Losilla, que fue finalmente condenado a 14 años de prisión como responsable de un delito de homicidio, a otro año más de prisión y una multa de 6 meses por un delito de falsedad, y a un año de prisión por un delito contra la integridad moral, en total 16 años. Antonio tuvo que indemnizar a sus 2 hijos con 50.000 euros a cada uno y con 30.000 al tío de la víctima, así como abonar la totalidad del pago de las costas del juicio, incluidas las de las acusaciones particulares. A mí esto de verdad me parece maravilloso. Además, se le prohibió acercarse durante 15 años al lugar donde se cometieron los hechos, o sea, a Ricla, y a los lugares en los que se encuentren sus hijos Antonio y Blanca, así como el tío de la víctima, y a los domicilios y los lugares de los trabajos donde estos se encuentren, que no se puede acercar a ellos a menos de 500 metros y que tampoco puede contactar con ellos de ninguna manera. Pese a la inexistencia del cuerpo, el magistrado reconoció que existían pruebas suficientes a pesar de la limpieza exhaustiva que Antonio había llevado a cabo y que los análisis que se le habían hecho a estos restos encontrados demostraban que el ADN pertenecía a Pilar. Y que si a esto se suma que esperó hasta que se consiguiera la coagulación de la sangre, que hizo un montón de maniobras tendentes a crear coartadas y que tardó un montón de tiempo en interponer la denuncia, según el juez, todo esto avalaba su condena. Su abogado recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que rebajó la pena de 16 a 15 años, al estimar que no había quedado acreditado que la intención de Antonio fuera causar a sus hijos el mayor daño posible por no poder dar sepultura al cuerpo de su madre. Y como os imagináis, a pesar de que no se han encontrado los restos de Pilar, los resultados de la prueba esta del test de la verdad, la P300, activaron un dispositivo de rastreo en el que intervino hasta el ejército y se buscó a Pilar por todas partes y aún se la sigue buscando. La policía ha triangulado el teléfono móvil de este hombre desde que acabó con la vida de Pilar hasta que fue detenido, sin éxito, y se ha buscado en todas partes. La policía está convencida de que este hombre lo que hacía era tirar trozos tan pequeños que al final no quedan rastros. Aún así, siguen buscándola, por si acaso en algún momento encuentran algo. Y lo peor de todo es que yo no sé si Antonio Losilla ya está libre, pero si no lo está, debe estar muy cerca de estarlo. Lo que sí sé es que en diciembre de 2022 disfrutó de su primer permiso penitenciario. O sea, que lo dicho, que si no está libre lo estará dentro de poco y podrá seguir haciendo lo mismo que hizo con anterioridad. Porque si tiene rasgos psicopáticos, como decían las psicólogas durante el juicio, esto en la prisión, por supuesto, no se habrá corregido. En fin, vamos, que este hombre saldrá para ser un peligro. Pero bueno. Y una última cosa que puede parecer una tontería, pero a mí me ha parecido muy triste, y es que la casa donde se cometieron los hechos ya no existe. En su lugar hay 4 viviendas adosadas. Y a mí esto, no sé, es una tontería porque realmente no tiene ninguna importancia para el caso, pero entre que no se ha encontrado el cuerpo y que la casa donde vivió y donde sucedió todo ha desaparecido, es como que Pilar haya sido una sombra en esta vida. No sé, me parece un dato anecdótico, pero a la vez tristísimo. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado este caso, que está muy vinculado con un montón de casos más, el de Bretón, el de Marta del Castillo, el de Vanessa Barrado, el de Ramón Lasso. Está vinculado a un montón de casos, algunos de ellos en el canal. A mí me parece un caso bastante paradigmático de la personalidad de esta gente que acaba con la vida de su mujer sin ningún remordimiento. Bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado.
que os haya sorprendido en caso de que no lo conocierais, porque no es un caso, yo creo, demasiado conocido, especialmente fuera de Aragón. Y bueno, si os ha gustado, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.